Dale. Bueno, aquí estamos, como les había comentado, estamos con el especialista, con el investigador del tema OVNI, Carlos Ferguson. Hola Carlos, buen día, bienvenido nuevamente a De Todo Un Poco. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Un gusto estar aquí con vos otra vez. Bueno, lindo, el gusto también es mío, como siempre, y bueno, muchísimos años con este tema, con este apasionante tema, que como todas las cosas deben de hacerse con la mayor eficiencia y la mayor seriedad, ¿no? Hablando de conceptos éticos, hablando de método y de tantas cosas, ¿no? Y hablábamos el otro día en una de estas notas que hacíamos con Adriana Ferreira, cómo a veces gente que por ahí, sin malas intenciones, o tiene mucho entusiasmo, pero no tiene la pericia necesaria, o no tiene la referencia necesaria, porque no hay una escuela de omniología, por lo menos que yo sepa, ¿no? Sí, Y por ahí, no sé si no sería interesante sentar las bases con gente como vos y tantos referentes que hay que tienen prestigio y tienen historia con el objeto de darle una mano a toda esta gente que son auxiliares, que quieren investigar, que son apasionados y por ahí les falta un sistema, por ahí les falta la experiencia de tantos años, ¿no? ¿Qué opinas vos al respecto? bueno, ahí es muy interesante este tema, te diría que más apasionante que incluso algún evento OVNI, porque hoy nos estamos encontrando con el producto de la irrupción de las redes y la Internet. Ya a partir del 2008 esto tuvo un factor determinante con la aparición masiva de celulares. Es decir, ya cambió lo que era la vieja ufología, donde también teníamos un buen material en libros que no se ha vuelto a reeditar, y en general las redes han tomado los casos eh, más sensacionalistas, algunos fraudulentos, y también material muy básico y rápido, priorizando a veces las imágenes más que otra cosa. Entonces esto provocó una caída total en nuestra actividad. No debe ser la única igual. Pero esto yo lo puedo mostrar estadísticamente. Tenemos estadísticas que, bueno, la podemos en otro momento compartir, donde el pico de mayor, digamos, cuando vos calificás todos los casos de Argentina, que yo los tengo calificados todos, una tarea de 30 años de trabajo, donde vos tenés 2.000 eventos con su puntuación determinada, que no es un puntaje así rápidamente al azar. Hay 46 interacciones matemáticas para llegar a ese final. Pero vamos a suponer, vos tenés los casos calificados. ¿Cuál es tomando por década, cuál es la década de mejor calidad de casos? La del 70. O sea, vos venís del 50, donde había muy pocos investigadores, en los 60 va subiendo, en los 70 llega al tope y en los 80 empieza a decaer, lentamente, pero pronunciadamente a partir del 2000. Esto alguien puede alegar, bueno, eso se puede deber a que había más o menos casos. No, tampoco, porque hay una segunda estadística que yo también armé, donde vos tenés la cantidad de casos en una línea y el grado de calidad de los casos en otra línea. Y a pesar de que ahora tenemos una cantidad de casos muy similar a la que teníamos en los 70, 80, siempre se mantiene eso, a veces baja, sube. Estamos en el peor momento en cuanto a la calidad de los casos. Eso Sí, está lo que hay indicando por ahí una sola. Sí, con la proliferación de los celulares, bueno, cada uno anda con una cámara en el bolsillo y hay mayor posibilidad de registro. Pero también lo que hay
mayor contaminación, ¿no? Porque vos tenés una nube de satélites que, bueno, se pueden ver reflejos y tantas cosas en determinadas condiciones del día. Sí. Tenés nube de tecnología nueva, aviones hipersónicos, cohetes hipersónicos, que son fácilmente confundibles con un aparato de estos, ¿no? Entonces vos decís, habría que extremar ahora el cuidado. También hay más posibilidad de falsificación, ¿no? Con la inteligencia artificial y con todo esto. No, todo es más complejo, pero a lo que voy es que hoy tenés el peor momento en cuanto a la calidad de los casos. Eso te indica una cosa fundamental, que no nos estamos quedando sin investigadores. Es decir, que vos del 100% de participantes que tenés en la ufología, el 95% no son investigadores. Eh, Acá viene la disquisición, habría que decir qué es ser un investigador ufólogo. Entonces ahí podemos empezar a decir algunas cosas. Es decir, es una actividad de un aficionado, la ufología no es ciencia, no sé si vamos camino a eso, pero lo que necesita la ufología es ser profesionalizada. Mientras eso no ocurra, es un campo abierto para cualquiera. Y así entramos todos también. Pero nosotros, en la diferencia que en nuestra época, para llegar a presentar un caso ante la comunidad de grandes investigadores que teníamos en otra época, vos tenías que tener un bagaje y tenías que tener, eh, digamos, una ubicación de lo que ibas a hacer. Vos no podías presentarte en un congreso a decir soy investigador, soy ufólogo. Eso lo tenían que determinar los demás con el tiempo. Entonces, además de que ha cambiado esa situación, en ese 95% de participantes, vos tenés gente de buena fe, como vos bien dijiste, que son entusiastas y creen que de repente ven que la investigación es un micrófono y hablar, o sea, la divulgación. Eso no es así, pero bueno, pueden tener buena fe. Después también tenés gente que se presenta como investigadora a sabiendas de que no lo es ante distintos medios. ¿Cómo se puede medir esto, si es o no es? Bueno, acá viene la cuestión más complicada que hoy es un tema de las redes, no es un tema de la ufología. ¿Cómo se chequea la persona, la actividad de la persona que está hablando? ¿Qué antecedentes tiene? Yo te puedo dar un ejemplo. Hay un par de casos donde se presentan algunas personas como expertos en ufología y nunca en su vida investigaron un solo caso. Nunca. Eso lo sabe uno que está desde adentro. Pero bueno, hay formas de chequear mínimamente las fuentes. Hoy el problema para dilucidar la verdad o no de algunos datos de Internet es dilucidar la fuente. Otro ejemplo que te puedo dar, hace unas horas en Brasil se difunde una foto de un supuesto ovni que se había tomado hace una semana atrás. Yo ya había hecho un artículo sobre esto porque en infinidad de lugares en Latinoamérica, bueno, Sudamérica, Perú, también en México, Chile, Argentina, distintos lugares, Paraguay, Brasil, era la misma imagen. Entonces, ¿cómo puede ser que distintos testigos en distintos lugares y posiciones sacan la misma imagen? Bueno, yo había elaborado este artículo mostrando que, no, tampoco es un descubrimiento, porque mucha gente ya lo había detectado, que se trata de una imagen de la maqueta utilizada en las Olimpiadas de Los Ángeles en el año 84, donde se hizo aparecer un platillo arriba del estadio, ¿no? Donde se abrían las Olimpiadas. Bueno, hace no más de una semana en Brasil otra vez, un testigo con supuesto testigo con nombre y apellido sacó esta fantástica foto. Entonces yo intervine en esa página y hice la traducción al portugués y puse todos estos antecedentes de esta foto. En realidad es una maqueta. O sea, vos tenés una proliferación de una catarata de imágenes en Internet
que son también falsas. Después, dentro de ese 95%, tenés los difundidores de la posverdad, es decir, toda esta cuestión de reinscribir la historia sobre la historia, tergiversando los hechos. Otro ejemplo que te puedo dar. Un testigo que tuvo un análisis personal y que fue analizado por investigadores, bueno, por Fabio Serpa también y médicos y demás, ocurrió en octubre del 73. Bueno, para alguna gente esto ya implicaba la presencia del proceso militar que no existía por ese momento. O sea, y así como se cambian, hay guionistas, vos vas a encontrar guionistas de documentales que, bueno, el caso lo tienen. Es un caso de un testigo que incluso tuvo una experiencia muy compleja. Y bueno, y vamos a agregarle alguna cosa más. Y entonces se le empiezan a agregar cosas al caso. Se hace masivo y todo el mundo cree que lo que pasó en el caso es lo que dice el documental. Es decir, cuando vos sumás todo ese 95%, te encontrás que estamos ante una contaminación total del tema. Y yo voy a publicar un artículo ahora en Horas donde digo que conscientemente o no, las personas que participan de esta catarata, los divulgadores por la divulgación misma, que a veces se ensañan contra los investigadores, pero que nunca se han encargado de meterse ellos en el barro e ir a investigar a los testigos, forman parte del brazo armado de lo que podemos llamar la dictadura de los likes. Sí, o sea, el objetivo final es desinformación, consciente o inconsciente, ¿no? Esa, vos lo dijiste. La desinformación, consciente o inconscientemente, se participa. Y resulta que habrás escuchado montones de personas que hablan de la censura, de que por supuesto hubo ocultamiento con el tema, que ha habido, por supuesto, históricamente, y un montón de factores. También ha habido mucha ignorancia, como dice el doctor Jacques Vallée, que es el máximo investigador a nivel mundial. Es decir, él no es partidario solamente del ocultamiento de las autoridades, sino que incluso había como una cuestión de menosprecio del tema. Él era astrónomo en el Observatorio de París, muy joven, en la década del 60, y vio cómo un astrónomo, gran astrónomo francés, había captado la presencia de un fenómeno extraño en el cielo y tomó ese material que lo tenía escrito en hojas a máquina, lo rompió y lo tiró a la basura. Es decir, también hay un prejuicio de la ciencia por enfocar este tema. Recién hoy estamos teniendo el primer organismo científico, si se quiere, investigando algunos de estos casos, que es la NASA. Pero bueno, habrás escuchado esta cuestión del ocultamiento y de la censura. Yo lo que digo es que toda esta gente participa, este 95% de no investigadores participan en el brazo armado de la nueva censura blanqueada. Es decir, se den cuenta o no, son parte de la desinformación global que tenemos en este tema. Y además algunos se vanaglorian de decir no soy investigador y no quiero investigar. O sea, toman un micrófono, hablan y no quieren ir a tomar el toro por las astas, que es ir a ver al testigo, no solo la investigación de campo, la investigación teórica también, la estadística. Entonces, con esa situación, el 5% que quedamos, yo cuando te digo 5 y 95 es una cifra que me he tomado el trabajo y es tal cual, de revisar. Estamos en un problema porque las nuevas generaciones empiezan por el final. Viste que en las películas, bueno, vamos a poner una película norteamericana, dice The End, que es el fin, ¿no? Ellos empiezan por ahí, en vez de empezar por el comienzo de la película. Y para eso hay formas técnicas de encuesta, porque el ufólogo básicamente es un receptor de una encuesta no contaminada, o sea, tiene que tratar de ser primigenia la encuesta, tiene que tratar de manejar un montón de factores sin ser un profesional en psicología, en botánica y en un montón de aspectos, utilizar y ser ayudado por los profesionales que le competen a estas cosas. Nunca un ufólogo puede hacer de psicólogo, puede hacer una hipnosis o puede hacer cosas por el estilo.
Entonces, una vez que vos reunís todo eso, podés un día difundir el caso, podés mantenerlo durante un tiempo. Yo tengo testigos y casos que los vengo siguiendo hace 10 años y nunca se difundieron. No hay una urgencia por salir a los medios a comunicarlo, porque no es bueno tampoco para el testigo ni para el caso. Entonces, ser ufólogo, aunque parezca que es la nada, es un tema muy complejo. Y para eso, como bien decís, yo creo que vamos a tener que pensar una forma de poder llegar a los interesados que quieran para que se puedan sumar nuevas camadas de gente que tenga este criterio. Porque se Creo confunde y que, se cree que el ufólogo es un entrevistador o un periodista. Y en realidad es un periodista, lo más cercano sería un periodista de investigación, que es muy distinto al periodista común. ahora, yo creo que lo que se está poniendo en evidencia es esto, está faltando un punto de referencia. Más allá de que hay un montón de referentes aislados, por ahí habría que generar una institución, una academia o un punto, un lugar donde confluya información y se analice y se pueda bajar una metodología, ¿no? Porque por ahí a veces el entusiasta no tiene una metodología, no tiene un método, o tiene un método rudimentario, entonces la experiencia de otro le puede dar esto que hablamos de la estadística, esto Tal cual. o sea, de dónde ir. Y creo que le va a hacer mucho bien a la investigación eso. Sí, hoy tenés referencias de viejos libros que no han perdido vigencia, en muchos casos, porque la metodología a aplicar sigue siendo básicamente la misma. Y, en algún momento yo estoy hablando con un par de colegas para tratar Incluso de llegar. una biblioteca, centralizar información, o sea, Sí, información sí. local y también traer de otros lugares, ¿viste? Bueno, eso fue uno de los motivos, una de las propuestas que cuando fui el primer asesor civil de la Fuerza Aérea en el tema en el 2011, presenté, tanto sea la unificación de datos como también el apoyo a los testigos, especialmente el 10% más o menos de casos, que son los casos más complejos, efectos psicológicos, fisiológicos, quemaduras, efectos en la visión, parálisis, que tenemos de esos casos y siguen ocurriendo. Entre otros proyectos. Lamentablemente en el 2017 hubo cambio de autoridad, quedó todo trunco porque hay una postura hoy decididamente contraria a la cuestión del fenómeno. Entonces, lamentablemente se perdió esa posibilidad. Vamos a contramano del mundo siempre. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, yo lo que creo que hace falta esto, hoy las referencias cuando nos consulta gente que recién ingresa en el tema, yo digo gente joven, pero puede ser alguien también de 40, 50 años que quiere adentrarse, les recomendamos el material, por lo menos de libros que queda, todavía alguno. El otro día en Buenos Aires hubo una librería que se ve que parece que fue una persona que falleció y que tenía muchos libros del tema, y fue una catarata de gente que está dentro del ambiente OVNI a buscar libros. Eso te está indicando que hay una falta de material, incluso de décadas anteriores, que era muy valioso. Pero claro, nunca hubo una escuela porque no hay una profesión de ufología. Entonces, Claro. cuando alguna vez hemos querido dar hemos dado algún curso de capacitación básica para lo que es la encuesta, los pasos a seguir y demás, puede salir alguien y decir, bueno, estos están usando este tema, o sea, siempre te vas a tener críticas y demás. Pero bueno, hoy yo creo que es fundamental formar esto y por lo menos generar, ya que está la posibilidad de hacerlo mediante el Zoom, por ejemplo, o mediante Skype, poder llegar a gente que está en el interior del país que antes no podíamos llegar, para que puedan
tomar este conocimiento, ¿no? Yo creo que lo vamos a poder concretar. De todas maneras, hay una realidad, Rubén, que es así como el tema de los celulares. Uno no puede frenar eso, la catarata de imágenes. Como decís vos, hoy hay miles de satélites y además tenés los drones y además tenés pájaros, porque hay gente que de repente te manda una consulta y te dice, acá fotografía esta nave y te pone ese término nave y vos estás viendo que es un pájaro. O sea, si ya la persona te manda eso, primero que no tiene mucho sentido que te lo mande, porque ya definió lo que es. Es una cuestión de creencia que no tampoco podemos compartir. Entonces, cuando vos le decís que es un pájaro, no lo toman a bien. Entonces, tenés un cóctel muy complicado. Siempre el investigador tiene la peor parte. La vez pasada una chica de estas que hacen videos turísticos, Sí. había hecho una filmación y había algo que pasaba, ¿viste? Pero según el plano y todo, parecía una velocidad bastante importante, parecía la forma también de una nave, todo esto. Entonces, ponerme contacto con la piba, le digo, ¿tenés el video de ese que...? Y me dice, sí, sí, ya lo miré, es un pájaro, me dice. Y era una Bueno, gaviota que según el plano, porque la cámara te toma primer plano y lo otro te lo pone, te lo difumina o te lo pone distinto. Cuando vos vas al original y pasás cuadro por cuadro, era un pájaro clarísimo, ¿viste? bueno, ahí tenés la honestidad de la persona que te lo dice, pero fíjate, hay un montón de ejemplos con los cuales hoy la cantidad de imágenes que llega. Yo hice un libro, uno de mis libros es sobre el historial en Argentina de fotografías de ovnis. Arranca desde el año 50 hasta el año 2018 aproximadamente. Pero ya desde el 2008 en adelante ya no podés hacer un catálogo. Ya prácticamente tenés tanta cantidad de imágenes a diario. Y bueno, y hoy la comisión oficial, que es la que prescindió del trabajo de los ufólogos de los que estábamos ahí, prioriza solamente el análisis de imágenes. Lo cual también es un error, porque en la ufología las imágenes representan un 3% del total de la temática. Vos tenés un 15% de casos de huellas, tenés un 25% de casos de efectos electromagnéticos de variada intensidad. Y todo eso no está siendo analizado. Lo único que se analiza son fotos, a ver si es esto o lo otro. Y claro, es una estratagema de la parte oficial actual. ¿Por qué? Porque por más que vos fotografíes cualquier objeto, nunca te va a hablar ese objeto de la procedencia, de dónde viene. Entonces, es un círculo cerrado, está hecho es profeso, para que nunca se pueda dar una respuesta. Es más, si hubiera un arma secreta, un ejemplo, te digo, hipotético, que rondaría nuestros cielos, tampoco estaría identificada. Así que toda esta cuestión no nos conduce más que a un análisis de laboratorio fotográfico y el Estado estamos pagándole a una oficina, todos los contribuyentes, para que haga de un laboratorio fotográfico invalidando otros casos, ¿no? O sea, como diciendo, los ufólogos son creyentes en enanitos verdes y todo esto. Por eso prescindieron de nuestro trabajo ahí, que era ad honorem. También lo quiero aclarar porque también dentro de esta avalancha de internet y redes surgen los rumores donde se habla de, seguramente están recibiendo dinero de acá, dinero de allá. Fue toda una tarea, como digo, totalmente ad honorem y, bueno, no es lo importante ahora en esta conversación, pero... Ahora, más allá sí, de lo puntual, bueno, en nuestras latitudes, yo creo que es un problema común en todo el mundo, ¿no? Con mayor sí, o menor medida. Y lo que hay, un montón de elementos novedosos, ¿no? Que, bueno, venían en cuentagota
y ahora vienen en catarata, que son las desclasificaciones de casos por parte del Congreso de Estados Unidos, por parte de la CIA, donde te hablan hasta de material biológico, ¿no? Que ya es... Sí, hay todavía, ahí tenemos lo del Pentágono, que fue justo en la época de la pandemia. Después la NASA, que por primera vez 16 científicos de la NASA participan en una investigación del tema, que fueron duramente criticados por científicos de todo el mundo. Pero bueno, ellos están haciendo un trabajo. Y a partir de ahí se formó una oficina que nuclea todo el material. Y bueno, dentro de la página de esta oficina que se llama ARO, o sea, AARO, ahí ya tenemos también algunos casos que siguen hoy y figuran como no identificados. Porque también cuando pasó esto, y la NASA y el Pentágono, bueno, el Pentágono más que nada, limitándose a lo que habían visto los pilotos, pero la NASA, hablándolo más concretamente, afirmando esto, no hay ninguna prueba de que esto que se está observando sea de una procedencia extraterráquea. Al decir eso, muchos detractores creyeron ver o interpretar se destruyó la cuestión del fenómeno ovni, pero no. El problema es que el fenómeno ovni es real y todavía no le hemos podido encontrar la procedencia. Por eso en la página oficial de estos organismos vas a encontrar que hay casos, un porcentaje pequeño de casos que no tienen explicación. Y no es que no tengan explicación porque no se han analizado concienzudamente, sino se analizaron totalmente y hasta hoy no se les puede encontrar una explicación. Ese porcentaje que tiene el Pentágono, la NASA y el ARO, del 3%, del 4%, es el mismo que tienen dos comisiones a nivel mundial que son un ejemplo. La de Francia, que es el GEIPAN, que uno puede también entrar a la página del GEIPAN y puede ver que tiene un porcentaje de casos no identificados, muy interesantes algunos, objetos discoidales en cercanías de tierra y pasando muy cerca de los testigos, provocando efectos a los testigos, provocando huellas, lo mismo que se da en todo el mundo. Y del GEIPAN trabajan científicos también del Centro Espacial Francés, trabajan ingenieros, trabajan militares. Y después tenés la más cercana, que es casi a la par. El GEIPAN se formó en el 77 y la Comisión Receptora Investigadora de Denuncias OVNI de Uruguay, la querida OVNI, se formó en el 79, cumplió hace pocos días años, justamente de un aniversario, y viene haciendo un trabajo sistemático, independientemente de todo gobierno, con mucha humildad y trabajo serio. Tal es así que uno de sus titulares, en su momento era coronel, bueno, el capitán Ariel Sánchez Ríos, en el 2010 realizó una conferencia en Brasil, o sea, había un congreso en Brasil, y las mismas conclusiones que el Pentágono dio en el 2020, la gente de Uruguay, de la querida OVNI, los dio en el 2010. Con lo cual, hoy prácticamente estamos viendo que se están llegando a las conclusiones. Por supuesto, ellos tienen mucha más tecnología, mucho más cantidad de casos, y hasta hoy sigue siendo un gran signo de pregunta estos casos no identificados, cómo encuadrarlos. Porque el problema es que ellos tienen el temor de armas secretas, por supuesto, de una cuestión de inteligencia y de tecnología superior del enemigo, pero por otro lado hay eventos que no se corresponden no hay ninguna posibilidad de eso, y yo creo que eso es lo que los mueve y lo que los tiene muy inquietos ante la presencia de algo, de una super tecnología que tiene características de efecto magnético, formas anticonvencionales, velocidades anormales, aceleraciones y desaceleraciones totalmente anormales. No solamente se trata de una cuestión de velocidad, sino de
maniobrabilidad. Ahora se dice que, bueno, las grandes potencias están trabajando con antigravedad y estarían logrando algunos resultados. Bueno, lo hipersónico ya está y lo estamos viendo con los misiles. Aparentemente hay avión, también aparentemente vienen, no sé el tipo de asidero, pero bueno, hay algunas filmaciones de algunos prototipos norteamericanos que andan por abajo del agua y salen y vuelan luego, ¿viste? Pero tienen determinada forma, no tienen la forma discoidal, no tienen, porque hay un montón de cosas ahora, voy a poner ejemplo, estaban en las redes sociales una foto de la laguna de Chascomús, ¿no? Que Sí, parecía un bombardero estratégico norteamericano, vos lo mirabas, la forma y todo eso, daba la sensación de un avión, de un prototipo de un avión. Hay uno que salió en el Uritorco, que salió hace un par de días también, tienen forma de avión. No sí, sé si lo viste, no sé qué sí, lo vi, lo opinas vi. al respecto. Sí, sí, hay que hacer el análisis de eso. Lo interesante es que se lo han remitido, creo, a la comisión oficial actual, que tiene explicado el 100% de los casos como OVI, objeto volador identificado, así que vamos a ver qué dicen. Pero eh, hoy hay muchos elementos que complican más la cuestión y también tenés esta cuestión de que, por supuesto, la tecnología no se detiene en avanzar en un montón de aspectos que parecen ciencia ficción o hasta hace 20 años los veíamos solamente reflejados curiosamente en los casos OVNI y ahora los estamos viendo de a poco reflejados en realidades. Y la pregunta que me hago yo también es desde cuándo están experimentando con esta tecnología, ¿no? Porque también te puede llegar, si esta tecnología que hay actual, la presentaba 20 años atrás, un prototipo de eso es un ovni total y, Sí, bueno, es un ovni, ¿no? Pero hay tanta cosa ahora que vos decís, ¿cómo separar la paja del trigo, no? bueno, Porque, es cierto eso, es cierto. Como, a ver, tenés formas porque los encuentros cercanos tienen ciertas características. O sea, lo visual solamente, eh, digamos, vos podés a través de es lo que van a intentar ahora, desde el Pentágono, la NASA, creo que al personal militar de todo Estados Unidos le van a dar un implemento con el cual puedan lograr filmaciones, porque vos a través de algunas filmaciones, vos podés hoy en día determinar muchas cosas, especialmente con la maniobrabilidad a baja altura, porque hablamos siempre del fenómeno OVNI como un fenómeno inicialmente aeroespacial, ¿sí? Pero hablamos siempre de casos de avistajes, de cosas que vuelan. Pero también tenemos un aspecto del fenómeno que se está dando en la baja altura o tocando suelo. Ahí yo creo que va a hacer falta ampliar un poco el enfoque que se le está dando actualmente, que solamente es lo aeroespacial y lo fílmico. Me parece que eso es estar un paso atrás. Pero el fenómeno también se presenta, como digo, tocando suelo, generando una cantidad de efectos que no hay, prácticamente son análogos a los que ocurrían hace 40, 50 años. Ahí vos advertís que hay tecnologías que no tienen ningún tipo de explicación con lo que se está viendo actualmente. Por supuesto, es un terreno hoy en día, como hemos avanzado tanto en la ciencia, muy difuso. Hay unos grises ahí que no se sabe bien qué pasa. Puede haber algún elemento seguramente también que pueda ser utilizado estratégicamente entre una potencia contra otra. Pero las características que tiene el fenómeno y que ya fueron descritas en los 40, 50 se siguen repitiendo. Y eso es cuando se dan los encuentros más cercanos. En y los eso estaba encuentros no tan... registrado en la prehistoria también, ¿no?
Sí, aparte de eso, pero en los encuentros no tan cercanos, es decir, a distancia, con objetos que vuelan, hay una nebulosa donde se pueden mezclar muchos fenómenos también que hoy tenés, que antes no estaban, como los drones, por ejemplo, también, que se están generando mucha confusión. Y esos globos que le atribuían que hubo un conflicto diplomático por esos globos que derribaron en Estados Unidos, que aparentemente los chinos no se hacían cargo y aparentemente han encontrado de ese tipo que no eran tampoco globos, ¿no? Parece. Eso quedó todo en una cuestión silenciosa. Nunca hemos visto tampoco restos que si vos los ves, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? La imagen te muestra algo. Eh, pero estamos cayendo en el error también a veces de creer que las imágenes te hablan por sí solas y te dan una respuesta. Pero eso no siempre es así. Y ahora con la inteligencia artificial, olvídate. Ya. Lo vamos a tener peor. Con lo cual, yo creo que esto va a tener que, va a haber que revisar toda la forma de encarar un montón de aspectos en esta cuestión. Todo lo que viene presentado con una imagen va a haber que repensarlo de otra manera y darle una prioridad que quizás no deba tener, porque si no, en breve vamos a encontrar montones de cosas que no son así. Eh, Fíjate que hoy se sigue negando el alunizaje cuando ya los que dicen esto no tienen en cuenta, no han analizado los factores de las potencias enemigas en ese momento o que siguen actualmente, que han admitido la realidad del descenso en la Luna. No solo fue una cuestión de un país que lo dijo, también la Unión Soviética lo confirmó. Hoy China desciende también en la Luna y, y tiene las mismas características que tenían en su momento el Apolo 11. Es decir, si se niega un hecho cuando todavía no había un montón de inteligencia artificial o imágenes, efectos en imágenes, imagínate ahora cuando dentro de creo que 2 años Y quieren volver a orbitar la Luna. hablando tengo mil cosas para preguntarte, pero hablando del tema este del viaje a la Luna, ¿no? Hay unas filmaciones que andan circulando por internet que teóricamente serían una misión secreta del Apolo 20, donde encontraron una nave de características gigantescas con seres adentro. ¿Tuviste oportunidad de ver eso? ¿Qué Sí, opinión te merece? no, es ahí, por eso es esta cuestión que yo te comentaba antes de los guionistas, que aún en un caso ovni muy impactante, con un montón de características, necesitan agregarle algo más, por algún motivo que yo desconozco, porque ya con el caso, como tenemos casos que así como están, vos los presentás con un guión adecuado y tenés el caso estrictamente documental, impactante. Pero siempre está esta necesidad de agregar otra cosa. Y en este caso pasa lo mismo. O sea, hay un montón de mitos, rumores, de eso no hay nada. Lo concreto fue que hubo un momento histórico donde un presidente norteamericano, para ganar la carrera espacial, les metió en el traste a los propios norteamericanos un cohete, que fue Kennedy, y después, por una cuestión de orgullo nacional, llegaron, por supuesto, y llegaron en reiteradas oportunidades. Ahora viene una segunda avanzada que es muy retrasada. Nosotros, el hombre ya tendría que estar en Marte. Eso estaba Y, estipulado en los y la 70. pregunta es ¿por qué? ¿Es económica o porque vos fíjate, las preguntas que hay, ¿no? Nunca más mandaron nave tripulada, ¿viste? Y vos me decís, ¿cómo en esa época, donde en un teléfono celular ahora hay 10 Apolo 11, hicieron todo el laburo que hicieron porque son precisiones milimétricas, ¿no? Para decir acoplo acá o Sí, esto, lo hicieron varias veces. sí, lo hicieron varias Entonces, esas veces. son las dudas que quedan, o sea, los conspiracionistas tienen buenos elementos de donde agarrarse.
Sí, sí, a ver, eh, Igual hay fotos de naves espaciales y satélites que sacan los restos de la base del Apolo 11, ¿no? Que está. no, sí, sí, esto está totalmente demostrado. En el momento del Apolo 11, el Luna, creo que era una de las naves Luna soviéticas, confirmó también esto. Eh, es más, el astronauta Armstrong fue invitado a la Unión Soviética y fue condecorado por la primera mujer astronauta, Valentina Tereskova. O sea, los rusos habían tenido todos los logros. El primer satélite, el primer ser vivo, que era la Paralaika, el primer astronauta. Habían tenido un montón de logros importantes. Pero esto, hay cuestiones, evidentemente, fue económicas principalmente, y después políticos militares. Estaba la crisis del petróleo en el 73. Bueno, hubo un montón de factores que se conjugaron para frenar. Y después eh, se pensó avanzar más con la cuestión de transbordadores antes de llegar de nuevo, porque habían ido a la Luna. Bueno, fueron, recogieron restos. Hoy se sabe que hay una parte de la Luna que puede tener agua también. En Marte se acaba de descubrir prácticamente agua líquida. O sea, ahora hay otras motivaciones para salir. Y lo están preparando. Ahora va a haber una nave que va a orbitar la Luna y una segunda nave que va a volver a descender en la Luna, pero no van a ser los únicos. O sea, en breve yo creo que otras potencias, China y otros, van a desarrollar también, o tienen la posibilidad, porque ya tienen la posibilidad de hacer descender un objeto y hacerlo salir de nuevo. Claro. Es decir, eh, yo creo que se va a lograr. Por supuesto, Estados Unidos en esa época tenía un impulso, tenía también a grandes genios de la cohetería alemana que habían sido rescatados de la Segunda Guerra Mundial, también la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, ahí estaba Von Braun y había otros genios de la astronáutica que pagaron un alto costo también. Recordemos que la Apolo 1 murieron en tierra, los rusos también tuvieron su costo con Komarov, que murió al estrellarse. Los rusos no se estrellan sobre el agua, sino sobre tierra, y en el caso de él falló el sistema de paracaídas. Paracaídas y. Bueno, y por eso ha habido un costo importante. Después con los transbordadores también hubo un costo, con fallas. Y bueno, ese es el precio también que tuvo la aviación en su momento, ¿no? Pero hemos Ahora, avanzado en 100 años lo que no avanzamos en 1000. volviendo a la Argentina y volviendo a los casos estos, casos OVNI, bueno, hubo uno hace un tiempo, uno famoso de un muchacho campesino que, bueno, anda, se lo ha visto en varios programas de televisión y todo, que tuvo un encuentro del tercer tipo. Sí, sí. Casos, mira, ¿Tuviste hay oportunidad muchos. de mirarlo el caso ese? Sí, 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 sí. Te digo, vamos casi para los 500 encuentros en 70 años, ¿no? 500 encuentros complejos de tercer tipo en Argentina. O sea, estamos teniendo casos en forma constante. A veces la actividad decrece. Hoy en día estamos en una actividad media-baja, pero ya las hemos tenido en otros momentos. Eh, y bueno, eh, los hechos siguen aconteciendo. El problema aquí, yo creo que vos lo habías comentado en un momento en la charla, es centralizar la información. Porque hoy tenés eh, casos que se pierden. ¿Por qué? Y porque un caso que acontece en una provincia donde no hay investigadores ahí, la persona quizás no se lo cuenta a nadie. Yo a diario te digo, llegan testimonios de personas, nunca se lo conté a nadie, me pasó hace 10, 15, 20 años, eh, y recién hoy lo comentan. Como también hay algo que pudo haber pasado la semana anterior, y a veces se entera algún medio de prensa, o a veces no se entera nadie. El caso
de Cachi, al lado de Cachi y Salta, donde bajaron 2 naves con gente de 2 equipos aparentemente, y que estuvieron alrededor de la casa y todo, ¿no? De seres chiquititos. Sí, por eso sigue ocurriendo. Eh, también tenés una cantidad de episodios que yo creo que habría que seguirlos inmediatamente cuando ocurren. Porque si no, con el tiempo se puede contaminar el testigo, se puede contaminar el hecho. Hay que llegar lo más inmediatamente posible al lugar, hay que hacer una investigación antes de primera mano, se llama, evitando todo tipo de contaminación. Y ahí viene lo complejo, no hay hoy armado algo en Argentina. Y el tema logístico, de tener que viajar acá, allá, es una pila de Exacto. plata. Yo hoy, mira, lo comento también en el artículo que voy a sacar en horas, cuando algunos de estos, yo los llamo divulgadores sin casuística, son gente que no solo no se metió a investigar, sino que ni siquiera tienen la cantidad, no saben ni siquiera la cantidad de casos que ocurren. Se busca el like y como yo te digo, se busca el impacto mediático, la primicia, la exclusividad, el amarillismo. Bueno, vos fijate que no tienen ni idea de lo que era investigar en las épocas que investigábamos nosotros. Por ejemplo, vos tenías un testigo no solo cerca de donde vivías, de repente lo tenías a 100 kilómetros, 200, o en un caso que me tocó a mí, que fui a más de 1500 kilómetros, a ver, a un supuesto testigo que no sabíamos si era un caso falso o no. Había salido en algún diario. No había celular. Vos te enterabas por los diarios. Era una época sociopolítica muy compleja, porque en la época por ejemplo, del proceso militar, nosotros investigamos casos y no era fácil salir en ese momento. Yo llegué a investigar, por ejemplo, un caso cuando había un problema limítrofe con Chile, justo en el límite también del problema, no porque nos haya pasado algo complicado, lo que quiero decir que no era lo mismo viajar como Claro. viajás hoy a viajar en ese momento. Eh, Tenías que llegar a un lugar, tuvimos casos en Mendoza, por ejemplo, en el año 68, el caso Pecinetti Villegas, donde un juez adelantó que el caso era un fraude porque él no creía en los ovnis. Y en la policía le prohibieron a los testigos hablar de ovnis porque alteraban el orden público. Entonces, no era lo mismo esa época que ahora. Y vos tenías que ir, no había celular, a veces el hombre de campo no tenía ni siquiera teléfono fijo. Vos tenías que ir al pueblo, llegar a hablar con la policía o con el cura. Y de ahí llegabas al testigo. Fíjate todo lo que yo te estoy comentando para recabar una información lo más fidedigna posible en el menor tiempo posible y con los menores costos, porque no teníamos apoyo de nadie para llegar al lugar. O sea, en el caso mío tuve la ventaja al trabajar bueno, en su momento con Fabio Serpa y Cuarta Dimensión, que era el único organismo, la única revista o el nexo. Había desaparecido la revista 2001, que había sido muy buena, con Alejandro Vignati, y bueno, después apareció Cuarta Dimensión. Y ahí teníamos más o menos la posibilidad de trasladarnos y poder ir a hacer investigación. Y además había corresponsales en toda Argentina del grupo también de ONIFE, ¿no? Que era el de Fabio. Entonces, más o menos ahí vos tenías un andamiaje donde poder salir. Pero hoy en día, si vos tenés que hacer un viaje de 1500 o 1000 kilómetros, yo pongo ese ejemplo, pero puede ser a 100 kilómetros, vos tenés que tener un desembolso importante y todo eso corre por cuenta del investigador. Entonces, a pesar de que tenés estas ventajas donde podemos estar hablando a cientos de kilómetros de distancia en este momento, no todos los hombres de campo, testigos, están en condiciones de tener un diálogo así. Hay que ir al lugar, hay que ver lo que yo critico por eso de la actual comisión oficial. Bueno, podés desde un asiento decir el caso es falso o no. Vos tenés que estar en el lugar, ver la situación física, el entorno en el cual se dio el evento. Entonces,
cuando ves todo eso, ves lo complejo y lo difícil que es y lo limitados que estamos en cuanto a la investigación del tema OVNI en Argentina. Por eso, lo que queda es unificar la información, unificar medianamente los criterios y trabajar conjuntamente. Yo creo que eso fue lo que siempre estamos fomentando en esta cuestión, ¿no? Me parece que es fundamental. Yo creo que por ahí es momento, ¿no? de generar un ámbito donde se vuelque información, una biblioteca, un punto de referencia, Tal cual. eh, una página, un órgano de consulta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, todo cuesta recursos y a veces se complica. Pero bueno, es una necesidad en este momento de decir, porque si no es muy confuso todo, ¿viste? No Sí, hay con sí. quién hablar, ¿no? No, y No hay. además hay un canto de sirenas que te dice que tienen este logro, este otro logro, o te mencionan lugares, y realmente no hay nada. Te voy a dar un ejemplo. Ahora se va a cumplir un año ya, en septiembre, de que algunos divulgadores hablaron del ataque OVNI a la base Espora, comandante Espora, y que había soldados heridos que estaban internados en un hospital, y prometieron que en pocos días, dijeron, vamos a dar a conocer los nombres y vamos a dar a conocer toda la verdad de este caso. Hoy ha pasado un año. Cuando yo lo señalo cada mes en el aniversario de esto, y ahora lo voy a volver a señalar, claro, hay gente que dice, ¿por qué usted menciona constantemente eso como criticando a sus colegas? No es una crítica. El problema es que estos tipos han dicho que en pocas horas iban a dar a conocer la verdad de ese caso y los nombres de los testigos heridos y todo esto, que es un invento. Claro, pasan los días, pasan las horas, los días, las semanas, los meses. Y como hay tal catarata de información, la gente no les vuelve a exigir, señor, usted había dicho que iba a dar a conocer, ¿en qué quedó esto? En la nada. ¿Sabes por qué quedó en la nada, Rubén? Porque no hay nada. Fue un invento. eh, Sí, pero queda instalado en el subconsciente de la gente. ¿Te acordás del caso de allá? Y después es lo mismo que exact- las noticias que te ponen un encabezado y después adentro dice otra cosa, ¿viste? exactamente. Entonces, Logran, viene el logran un título. efecto. Logran un efecto. Y fíjate que tenemos que salir a aclarar constantemente que no hubo nada, no hay ningún soldado herido, no hubo ningún ataque de ningún ovni, no hubo ningún ataque desde la base a ningún ovni, no hubo nada. Es todo un bluff armado y tenemos que estar a veces dedicando tiempo, pero hay que hacerlo, porque si vos no lo haces, permitís que esos mitos y rumores también se arman bolas de nieve y terminás en cualquier cosa dentro de unos meses. ¿Entendés lo que te digo? Sí, aparte hubo casos, yo me acuerdo del caso, hubo casos interesantes, pero nunca de violencia. Me acuerdo No, del no, caso ese de los corredores, creo que eran de sí, Mendoza, sí. No, que, eran lo, sí, de uno chileno. Sí, sí, sí. Bueno, esos que le casos, escribieron la puerta del auto, quedó toda escrita, eso también, eso se supo alguna vez que decía ahí. eso fue el caso Pecinetti Villegas, el que yo te comenté antes, del 68. Y en el caso este del rally, que fue en 1978, que Ah, fue son dos el de los, casos. claro, eran los corredores del rally a la Vuelta a la América del Sur, que era un chileno, y creo que era Moya, y el argentino, que bueno, tuvieron una experiencia por esa zona también. Pero no, hubo casos, habremos tenido eventos, cercanías de bases militares, los tenemos. Los casos de la base aeronaval de Punta Indio en el año 65 son el ejemplo más claro. Pero nunca la situación que pintaron hace un año algunas personas que aparecieron en internet, conocidos algunos, hablando de una cosa que te imaginas que es típico de la película La Guerra de los Mundos del año 52, pero, viste, bueno, eso también es parte del ambiente ufológico y es parte por el cual la ciencia le repele la cuestión ovni, le repele porque Sí, advierte que igual, hay, ahí permitime discutir.
A la ciencia le repele a muchas partes, hay algunos que no, le repele comprometerse, ¿no? Y le repele investigar. Es más fácil refutar sin investigar que comprometerse, ¿no? Porque me ha pasado en varias oportunidades de darle información a algún científico para que haga, por lo menos se interese en alguna investigación interesante y patean la pelota para otro lado porque son papas que Sí, queman, ¿viste? Tenés que... eso es porque hay también, dentro del ambiente científico, hay toda una cuestión donde vos no podés transgredir, al más puro estilo religioso. Yo por Sí, eso te sí. comenté la anécdota de Jacques Vallée, cuando Jacques Vallée se metió en el tema de lleno, que es un astrofísico muy reconocido, hoy ya tiene más de 80 años. Cuando él vio que su máximo exponente astronómico, que era un gran investigador de astronomía, hizo un bollo con los papeles del caso OVNI y los tiró a la basura. Sí, lo Entonces, contaba. hoy para ciertos ambientes científicos, decir que se ha metido en esta cuestión es incinerarse. Fíjate vos que los 16 científicos que están participando en la investigación de la NASA recibieron mails de todo el mundo, de varios científicos, diciéndoles que estaban haciendo ridículo, por qué se metían a hacer eso, criticándolos y todo. Es decir, la comunidad científica en general, y hay específicamente algunas profesiones en particular, que tienen repelencia por la cuestión OVNI, Sí, lamentablemente. Pero bueno, yo creo que esto es como acordate la anécdota de las piedras que caían en Francia, que la Academia de París dijo que era un disparate y que no se podía probar, las piedras que eran los meteoritos, ¿no? Y, y bueno, y hay muchos hechos de la ciencia, que hay ejemplos históricos de esto, donde hubo gente que se adelantó a los tiempos y pagó el precio de ello, y después con el tiempo fueron reivindicados. Hay infinidad de ejemplos de eso. sí, Y sí. tenés el caso del famoso astrónomo Simon Newcomb en Estados Unidos, que dijo pocos meses antes del primer vuelo de un avión que no había ninguna posibilidad de que ninguna máquina más pesada que el aire se eleve. Y mientras él decía eso, dos bicicleteros, que eran los hermanos Wright, armaron el avión y lo pusieron en funcionamiento. Entonces, siempre ha pasado esto en los aspectos científicos, y algunos fueron muy maltratados en su momento por haberse adelantado, ¿no?, a los tiempos. Bueno, Carlos, realmente, como siempre, muy linda la charla y bueno, esperemos que para la próxima que tengamos esté algo encaminado como para poner un poquitito más de claridad en tanta confusión. En breve, bueno, yo me voy a comunicar con vos cuando te demos alguna noticia en breve, así que ya queda establecido y va a ser dentro de este año. Buenísimo. Bueno, gracias por estar y bueno, prontito nos comunicaremos ya por algún tema específico. Bueno, muchas gracias a vos y dale, bueno, un gran saludo a todos los oyentes que te escuchan, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Bueno, Carlos Ferguson.